Son las 9:34 de esta mañana de martes, estamos a 15 de enero del año 2013, comienza el tiempo de la entrevista de Alquite y ya está aquí con nosotros preparada nuestra invitada de hoy. Ella es la alcaldesa de Ciudad Real y diputada nacional del Partido Popular, Rosa Romero. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida a la entrevista. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, comienza un nuevo año, comienza este año 2013 y en los ayuntamientos se puede decir que estos días están cuadrando cuentas ya de cara a este próximo ejercicio, presupuesto municipal del ayuntamiento. ¿En qué se basa y cuáles serían los principales problemas ahora mismo que afronta el consistorio? Pues sí, efectivamente estamos cerrando ya, prácticamente ya cerrado. Mañana celebraremos una junta de gobierno local para aprobar el proyecto de presupuestos de 2013 con pleno equilibrio de nuestras cuentas municipales, adaptándonos perfectamente a la realidad, a los ingresos reales que tiene el ayuntamiento y garantizando los servicios sociales básicos de los ciudadanos, que es desde luego la prioridad del ayuntamiento de Ciudad Real. ¿Cómo está la equilibrio presupuestario, equilibrio en las cuentas de cara a la inversión? Conocíamos hoy noticias en algunos de los periódicos locales, en La Tribuna en concreto se decía, el ajuste presupuestario dejará a la capital sin un solo euro de inversiones. ¿Cómo se cuadra esto? La verdad es que son tiempos difíciles y efectivamente a todos y los que estamos al frente de las responsabilidades públicas lo que más nos gustaría es poder tener pues más ingresos para hacer todas las inversiones que podría necesitar mi ciudad o que a mí me gustaría como alcaldesa, pero la realidad económica es la que sí hay que ser serios, hay que ser realistas y en este momento creo que las inversiones deben ir dirigidas a las personas. Y la inversión del presupuesto municipal es pues en los más desfavorecidos, en los colectivos a los que más hay que proteger, pues por ejemplo duplicando la partida de ayudas de emergencia social, esas ayudas que en muchos casos significa el poder pagar el recibo de alquiler de una familia o de la luz o cubrir las necesidades más básicas de alimentación. Y en eso es donde tiene que priorizar en este momento el Ayuntamiento de Ciudad Real. Por supuesto que inversiones en materia de infraestructuras sí que va a haber también, porque hemos conseguido pues, el apoyo y colaboración de otras instituciones para que inversiones que necesita Ciudad Real pueda seguir teniendo. Por ejemplo, pues estamos en plena rehabilitación de nuestro monumento clave y más importante de la ciudad, que es la Puerta de Toledo, con una inversión pues, de 300, casi 400.000 euros en lo que significa la rehabilitación de este monumento histórico. Y bueno, pues para ello hemos conseguido la colaboración de la Fundación de Caja Madrid. También vamos a hacer inversiones en materia de carriles bici, que queremos apostar por una ciudad sostenible y vamos a apostar por la bici porque lo demandan los ciudadanos y porque es verdad que es una manera de quitar ruido, contaminación y líos de tráfico de la ciudad. Y también vamos a hacer diferentes arreglados de acerados que necesita la ciudad. ¿Menos de lo que nos gustaría? Pues sí, pero como decía, creo que es el momento de invertir en las personas y sobre todo de reducir el déficit, que es materia importante para todo el país para conseguir pues, ese crecimiento económico y la creación de empleo, que es lo más importante, y desde luego en ello el Ayuntamiento de Ciudad Real pues, hace todos sus esfuerzos. Presupuesto de prioridades, se puede decir, para pues este año sí, 2013. Presupuesto de prioridades, de servicios sociales, de garantizar nuestros servicios a los mayores, de seguir manteniendo pues, servicios sociales clave, como es el mantenimiento de todos nuestros centros sociales, de ayuda a las familias más desfavorecidas y, por supuesto, también de nuestro trabajo con los discapacitados desde el Patronato Municipal de Discapacitados. También mantenemos pues, todos nuestros servicios que ofrecemos desde el Instituto Municipal de Promoción Económica y Empleo, y aquí también pues hay un esfuerzo muy importante por parte del presupuesto municipal que de nuevo pues hacemos, sobre todo pues creando líneas de ayudas a emprendedores y a empresarios en plena línea también con lo que viene haciendo el gobierno regional. Hablaba de la importancia de crear empleo, de poner en marcha políticas que animen a la creación de empleo. ¿Cómo está esa situación precisamente en la Pues sí, esa ciudad? es una de las políticas clave que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. Como decía, nosotros desde el Instituto Municipal de Promoción Económica y el Empleo, el año pasado se realizaron 400 contratos de trabajo
Bueno, yo creo que es una cifra bastante llamativa del trabajo desarrollado en los diferentes programas que lleva este instituto municipal. Nosotros conseguimos el año pasado financiación europea para llevar adelante pues, un programa que combina formación y práctica dirigido fundamentalmente a jóvenes, donde pues, en un total de 6 meses desarrollan formación en sectores clave en los que se puede entender que pueden tener salidas laborales. Bueno, pues en esas son las iniciativas que está llevando el Ayuntamiento de Ciudad Real y que además pues están dando sus frutos. La Consejería de Economía y Empleo nos daba una muy buena noticia precisamente esta semana pasada, concediéndonos un taller de empleo donde bueno, pues se van a beneficiar personas desempleadas y que necesitan de una oportunidad formativa y de una oportunidad para encontrar un puesto de trabajo. Las prioridades, desde luego, sin ninguna duda en este momento es pues, todo aquello que signifique poder crear empleo y sobre todo la recuperación económica que necesita este país, y en eso es donde está trabajando el Ayuntamiento de Ciudad Real. Bueno, el Ayuntamiento que nos sigue trabajando en ese presupuesto para lograr el equilibrio de las cuentas. Ha habido que reajustar, reordenar de alguna manera, imagino, diferentes servicios en esta ciudad. También importante la reforma de la administración, y con eso vamos ahora, si le parece. Se está hablando ahora mismo mucho de esta reforma, una de las propuestas que lanzaba el Gobierno central, el Gobierno de Mariano Rajoy. Parece que estas semanas podrían ser decisivas. Hoy mismo veíamos una propuesta, la reducción del sueldo, la eliminación del sueldo del 75% de los concejales. ¿Alguna propuesta más, usted como alcaldesa, que conoce bien el organigrama de las administraciones? Yo creo que la reforma de la administración local y de la administración en general es una urgencia nacional, porque efectivamente pues hay desajustes y sobre todo duplicidad también de gastos, que son gastos que proceden de los ingresos y de los contribuyentes, en definitiva de todos los ciudadanos. Y desde luego, si estamos hablando de que es necesario hacer ajustes, precisamente en la administración pues hay mucho que hacer. Estamos en una etapa reformista, donde pues, se han puesto en marcha una reforma laboral, donde se ha puesto en marcha una reforma financiera, donde se ha puesto en marcha esa reforma en materia de justicia, donde también se ha puesto en marcha pues, esa reforma que tiene que ver con las cuentas públicas, esa ley de estabilidad presupuestaria tan importante para todos, no gastar por encima de lo que uno puede, de los ingresos que uno tiene. Y ahora toca el momento de la reforma de la administración. Yo creo que lo más importante de esta reforma es que una administración, una competencia. No puede ser. ¿Se conseguirá eso? Y se conseguirá. Como el lema de la conseguirá. Yo creo que en ello ha sido pionera la presidenta Cospedal en Castilla-La Mancha, cuando se eliminaron pues, ese Tribunal de la Competencia, o se eliminó ese Defensor del Pueblo que había en Castilla-La Mancha. Cuando ya hay una institución nacional que defiende a los ciudadanos, pues así debemos continuar. No puede ser lo que pasaba hasta ahora, que en Ciudad Real Capital había 2 oficinas de turismo a menos de 300 metros de distancia. En una ciudad como Ciudad Real, una oficina de turismo gestionada por el Gobierno regional, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pagada con el dinero de los castellano-manchegos, y a menos de 300 metros una oficina de turismo desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, pagada con los impuestos y con los ingresos de los ciudadraleños, para hablar de lo mismo, para decir lo mismo y para ofrecer el mismo servicio. Nosotros ya en Ciudad Real, Gobierno regional y Ayuntamiento de Ciudad Real, nos pusimos de acuerdo, hay una única oficina de turismo. Pues desde esa filosofía es como hay que trabajar, una administración, una competencia. Además, eso significa dar mejor servicio al ciudadano, no marearle, que no tenga que recorrer instituciones, edificios y despachos diferentes para buscar la información o el servicio que necesita. Y además, sobre todo, necesitamos una administración eficiente, que ofrezca un buen servicio al ciudadano, que esté bien gestionada. Todo ello pues es lo que persigue la reforma de la administración local y, por supuesto, también pues una racionalización de los salarios de los cargos públicos. Nosotros en el Ayuntamiento de Ciudad Real, desde hace tiempo y en concreto el año pasado, tomamos la decisión de una reducción muy importante de número de liberaciones políticas. El equipo de gobierno, somos 15 concejales, solamente son 4 los concejales que tienen plena dedicación, plena liberación, en definitiva, y retribución total de sus ingresos y de su trabajo, ¿no? Bueno, pues en esa línea estamos. Reducimos también el año pasado a la mitad de los directores generales de cargos de confianza. Hemos reducido también este año pasado pues en un 43% las subvenciones a los grupos políticos. Es un momento de sacrificios, y los sacrificios
beneficios deben ser repartidos entre todos y desde luego pues los que estamos al frente de la cosa pública debemos ser los primeros en esa ejemplaridad de que los sacrificios nos afectan y nos afecten los primeros a nosotros, como ha hecho también aquí a nivel regional la presidenta, pues eliminando los sueldos de los diputados regionales. Es verdad que el Partido Socialista en esta región y también en Ciudad Real y en definitiva ese grupo que está en la oposición pues no está en esa línea. Hemos visto cómo defienden sus salarios por encima de defender pues que lo importante es en este momento proteger a los más desfavorecidos, a los que peor lo están pasando, reducir el gasto público, que es lo que persigue la reforma de la administración local, y conseguir esa recuperación económica que yo creo que está más cerca que hace un tiempo que no veíamos cuando podía estar la luz al final del túnel. Nos decía, hemos repasado algunas de las medidas que ya se han puesto en marcha. ¿Se puede ir algo más allá en esa reforma de la administración, aunque se hayan dado ya pasos? Se han dado pasos. Yo espero, y por las noticias que tenemos del Gobierno de España, que el borrador y el proyecto pueda estar para finales de mes, para después pues su tramitación parlamentaria. Nacional urge esa medida. Urge esa medida. Yo creo que urge sobre todo porque, como decía, en primer lugar, urge todo lo que signifique reducir gasto público y ajustar nuestras cuentas. Pero urge también para mejorar el servicio al ciudadano y urge también para darle más transparencia a las administraciones. Y en todo eso es lo que persigue esta reforma de la administración local. Va a ser una reforma valiente, pero una reforma que necesita el país y que significa también modernizar nuestra administración. Y en esos términos es donde debe estar trabajando España si de verdad queremos mirar a nuestros socios europeos de tú a tú, pues con reformas, modernizando el país, como está haciendo desde luego el Gobierno de España en este momento. Usted es diputada nacional, se habla de acuerdo en esta reforma, es tan ambiciosa, tan importante de alguna manera, vendría a cambiar la administración tal y como la tenemos concebida ahora mismo. ¿Habrá acuerdo entre los grupos políticos? Yo creo que es fundamental que hubiera acuerdo, ¿no? Porque estamos hablando de modificar y modernizar la columna vertebral de nuestro Estado, ¿no? Como es pues la administración pública. Y yo creo que sería fundamental que de verdad nos encontráramos a una oposición seria y responsable que hasta hace muy poco gobernaba y que por tanto conoce perfectamente cuáles son las deficiencias del sistema, y precisamente por haber tenido responsabilidad hasta hace muy poco y también precisamente por haber tenido también mucha responsabilidad en que tengamos el déficit tan elevado que tiene todavía pues este país y las cuentas que se encontró Castilla-La Mancha, ya no digamos de desastre y facturas en los cajones y bueno, pues todo lo que ha sido esa nefasta gestión que en materia económica pues han tenido en estos años, y no es que lo haya dicho el Partido Popular o lo quiera decir lo que yo represento como alcaldesa de Ciudad Real, es que lo han dicho instituciones solventes e independientes, diciendo pues cuál era la situación económica de este país y desde luego de Castilla-La Mancha. Precisamente por eso yo creo que el Partido Socialista y los grupos de la oposición pues deberían dar un paso adelante a favor de España, a favor de los ciudadanos, que necesitamos una reforma importante donde el acuerdo de todos los partidos políticos pues puede ser muy productiva y muy importante para que esa reforma se lleve adelante con todas las garantías y también de cara pues a la confianza que necesita España en los mercados europeos y en el marco europeo. Una importante reforma. Desde luego hablamos también, si le parece, del aeropuerto de Ciudad Real. Ha sido noticia estas últimas semanas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Lo que viene a decir básicamente es que esas indemnizaciones que se pagaron a las personas a las que se expropiaron terrenos eran bastante inferiores del precio real. ¿Qué ha ocurrido con el aeropuerto? Pues la sentencia lo dice todo, la sentencia lo dice claramente. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dice claramente que los precios que se pagaron a los agricultores propietarios de los terrenos originarios del aeropuerto pues fueron irrisorios. Lo que debe decir los responsables del Partido Socialista, que gobernaban en aquel momento, con el señor Barreda a la cabeza, es cómo se permitió que se pagaran esos precios irrisorios, cómo se pudo modificar la LOTAO encima después para que esos precios se subieran y se elevaran a los precios tan abismales que se subieron para intentar después
vender el aeropuerto poniéndole el lazo de regalo más bonito que podía haber. En definitiva, una nefasta gestión urbanística y una nefasta e irresponsable modificaciones urbanísticas que desde luego pues son una sinvergoncería, así de claro se lo digo, ¿no? Sobre todo porque yo era alcaldesa en la anterior legislatura y me manifesté contundentemente y públicamente diciendo que esa modificación de la LOTAU que se pretendía hacer era una barbaridad, que no pretendía sin ninguna duda, el ánimo de esa modificación no era para que el aeropuerto tuviera futuro, era para otros intereses particulares y urbanísticos, donde había, además, hoy por hoy se puede ver claramente unos perjudicados, que eran los agricultores que dejaron abandonados, se rieron de ellos y los engañaron con el consentimiento y la complicidad del gobierno regional del momento de Castilla-La Mancha, del gobierno socialista, que siempre estuvo en todas y cada una de las decisiones que tomaron en esta materia. Por tanto, como decía, pues desde luego la sentencia lo dice claramente. Engañaron a unos pobres agricultores para beneficiar a unos pocos. Esa no era la modificación que la ley del suelo necesitaba. Y esta alcaldesa, que también lo era en la anterior legislatura, lo dijo clara y contundentemente. Ahí están mis declaraciones, que siempre me posicioné en contra de esa modificación. Bueno, sin duda un escándalo más en esta infraestructura. Un escándalo muy grande. Que además está cerrada, sin aviones, con una importante deuda. ¿Qué ha ocurrido con este aeropuerto? Una infraestructura que desde luego podía haber sido importante para nuestra región. Pues yo creo que sí, pero que es que efectivamente todas esas decisiones se tomaron mal y la gestión y las decisiones que se tomaron siempre iban en pro de beneficiar a unos pocos y no en pro de verdad de que hubiera un plan de viabilidad real para que ese aeropuerto tuviera el futuro que puede tener. Yo creo... ¿Podemos seguir confiando en el futuro del aeropuerto? Yo creo en el aeropuerto de Ciudad Real. Yo creo que puede tener futuro. Estamos en el peor momento económicamente y cuenta con un pasado muy negro, que ha sido la mala gestión política de ese aeropuerto y de las decisiones urbanísticas que se tomaron por parte del gobierno regional. Esa es la gran losa con la que contó el Ayuntamiento de Ciudad Real y que el aeropuerto de Ciudad Real, y que ha sido pues una parte muy importante de que ese aeropuerto hoy por hoy no esté funcionando. Con futuro, eso sí. Yo espero que sí. En este momento hay unos administradores concursales que están nombrados por el juzgado y por tanto pues serán los que nos digan cómo y de qué manera pues ese aeropuerto va a poder funcionar. En todo caso, yo siempre apoyaré al aeropuerto, a la infraestructura, para que tenga el futuro que considero que puede tener y que puede repercutir en toda nuestra tierra, en mis vecinos, en mis convecinos y por supuesto en todos los castellano-manchegos. En lo que nunca me encontrarán y nunca me encontró el gobierno regional anterior es en ser cómplices de sus barbaridades urbanísticas para beneficiar a unos pocos y no para beneficiar a la infraestructura aeroportuaria. Bueno, hablamos de una feria que se celebra en mayo en Ciudad Real. FENAVIN, la Diputación ya ha dicho que va a aportar cantidad económica importante para que se celebre esta cita, una cita desde luego que beneficia a la ciudad. Sí, por supuesto que sí. Nosotros siempre desde el Ayuntamiento de Ciudad Real hemos apoyado FENAVIN, hemos apoyado siempre todas las ferias que se puedan organizar en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es un escaparate de ciudades, ferias y congresos. La propia infraestructura de la ciudad es una ciudad acogedora, es una ciudad fácil de organizar para un congreso, agradable para el visitante también, que es también siempre un atractivo a la hora de participar en una feria tan importante como esta, pues lo que significa la ciudad. Y bueno, pues apoyaremos como siempre esta feria, que se pueda seguir organizando en nuestra ciudad, y el Ayuntamiento de Ciudad Real, pues como decía, ahí estaremos encantados de acoger FENAVIN en Ciudad Real. Principales proyectos para el año 2013 para la ciudad. Hemos visto ya algunos de las principales líneas de trabajo, se puede decir, del Ayuntamiento, pero usted como alcaldesa, ¿qué le gustaría pedirle a este año 2013? Bueno, pues este año 2013 yo fundamentalmente le pido trabajo para los ciudadraleños, que es mi mayor preocupación. Los alcaldes estamos a pie de calle y con los ciudadanos todos los días, somos los que mejor conocemos cuáles son los problemas de los ciudadanos. Sin ninguna duda, pues a mí lo que me quita el sueño es escuchar todos los días familias que no tienen trabajo, que pierden su puesto de trabajo, que no encuentran una salida laboral. Yo le pido a este año eso. ¿Y cómo se lo pido? Pues en primer lugar, elaborando unos presupuestos realistas, unos presupuestos que protejan a aquellos que lo están pasando mal, unos presupuestos que invertimos en materia de promoción económica
y de promoción para el empleo. Y, por supuesto, pues donde también vamos a tener el apoyo del gobierno regional, y eso es muy importante, porque contar como aliado al gobierno regional, donde tengo claro que no siempre ha sido así, imagino. Que no siempre ha sido así, porque Ciudad Real fue una ciudad muy castigada por el anterior gobierno. Por fin tenemos un gobierno regional que trata por igual a todos y sobre todo que cree en Ciudad Real. Y eso me consta. Y me consta pues, en datos tan importantes como cuál es la posición del Gobierno regional y de la presidenta en el tema de la autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba. Una infraestructura fundamental para Ciudad Real, que venimos reivindicando desde hace años, abandonada y olvidada plenamente por los anteriores gobiernos, que por fin, pues tenemos el compromiso de la presidenta de luchar por esta infraestructura, que además aparece en el plan de infraestructuras del Ministerio de Fomento, y que hace poco teníamos el anuncio de que los problemas medioambientales que existen en Bruselas con esta infraestructura pues están prácticamente resueltos. Esa es una infraestructura muy importante para el desarrollo de Ciudad Real y, por tanto, pues en ello vamos a seguir trabajando. Por supuesto, también vamos a seguir trabajando en materia de accesibilidad en nuestra ciudad, con inversiones, con colaboraciones de otras instituciones y de otras administraciones, mejorando nuestra ciudad, promocionando el turismo. Ciudad Real es una ciudad donde el turismo viene creciendo año tras año, y ese pues es un factor estratégico muy importante para la economía local, con nuestros excelentes restauradores y hosteleros, y también nuestro comercio, que somos una capital de las capitales con mayor influencia en nuestra zona comercial en toda la comarca. Eso vamos a seguir trabajándolo también conjuntamente con los empresarios y con los emprendedores, y bueno, pues también trabajando conjuntamente con la política nacional. Las cosas que pasan en política nacional repercuten directamente en Ciudad Real y por tanto en nuestra ciudad, y bueno, los datos y noticias que tenemos es que este año pueda ser mejor y que tenemos pues una hoja de ruta muy claro de lo que quiere este país, y eso es muy importante para el país y por tanto también para Ciudad Real y para Castilla-La Mancha. Precisamente, ya que habla de política nacional en su papel de diputada nacional, ¿cómo se vislumbra este año 2013? Parece ser que va a ser un año, como bien apuntaba, se dice desde el Gobierno que podría haber mejoría de cara al último semestre. Eso sí, continuarán las reformas. ¿Qué le gustaría que se acometieran este año 2013, sobre todo con influencia para la provincia de Ciudad Real, para la ciudad de Ciudad Real? Bien, no podemos lanzar las campanas al vuelo, porque efectivamente todavía estamos en una situación económica y social muy difícil, donde darle la vuelta a esto pues no es tan sencillo, lógicamente, ¿no? Pero los primeros datos empiezan a apuntar a que el camino empieza a despejarse, por decirlo de alguna manera, y que podemos ser pues algo más optimista que lo éramos el año pasado. Datos como que la prima de riesgo pues ha bajado de forma importante, datos como los de exportación de estos últimos meses del año, buenos, positivos. Bien, bueno, pues esos datos son importantes. Nosotros, en Ciudad Real, esta semana precisamente, la Cámara de Comercio daba los datos de la ventanilla única, donde decía pues, que el número de empresas creadas en este último año pues, es mayor, un 60% más alto que lo que había producido el 2011. En total, 210 nuevas empresas, nuevos negocios, de los que la mayoría pues, son en Ciudad Real, capital. Bueno, son datos positivos. Hemos cerrado el mes de diciembre también bajando el paro, cuando el mes de diciembre de otros años había sido muy malo. Son primeros datos positivos que nos animan para seguir trabajando, desde luego, nos animan para seguir trabajando, para seguir sabiendo que hay que hacer sacrificios, que hay que tomar en cuenta y tomar decisiones difíciles. Los ajustes que se han hecho yo creo que han sido muy importantes para equilibrar nuestras cuentas, para reducir el déficit y para que empiece a llegar financiación a los empresarios, a las pymes, que son las que crean empleo. Eso es lo que a mí más me preocupa, y yo creo que ese camino, esa hoja de ruta que decía antes, que hay muy claro en este país en este momento, pues es lo que hará que llegue la recuperación económica, que tal vez esos datos puedan llegar a finales del año, y que eso es lo que haga que bueno, pues se pueda crear empleo. Eso es lo que quiero y en lo que voy a trabajar fundamentalmente como diputada y como alcaldesa, porque creo que es lo que necesita este país, lo más importante, y el bienestar más importante para los ciudadanos, sin ninguna duda, es que tengan un empleo, es que tengan un trabajo, y en eso debemos trabajar desde la
administración pública, desde los políticos, desde los empleados públicos, trabajadores, empresarios, todos en la misma dirección. Y sin ninguna duda, el que nos pusiéramos de acuerdo los partidos políticos sería muy importante. Lo piden los ciudadanos, lo están pidiendo los ciudadanos. Tengamos altura de mira, tanto los que estamos en el gobierno como los que están en la oposición, para ceder, para ser generosos pensando en el bien general, en el interés general, que es sacar a España de la crisis, que es lo más importante. Y no nos miremos el ombligo, que ya bastante nos hemos mirado el ombligo en este país. Pues con esa reflexión nos quedamos. Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer. Muy buenos días.